Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Durán y el día de hoy estoy acompañado por mis compañeras Thais Páez y Anet Brugués. Y el día de hoy presentaremos nuestro paper titulado Polarización afectiva en X, análisis longitudinal de los discursos políticos en Colombia. En primera instancia, trataremos el planteamiento del problema y su justificación. Así, pues identificaremos el marco, cómo se ve el marco de la polarización afectiva en el contexto colombiano, observando de que pues, es un fenómeno que ha adquirido gran relevancia en un contexto en el que para el 2025, según la silla vacía, la polarización y agresividad en el discurso aumentaron en un 2% frente al año anterior, es decir, frente al 2024. Esto pues, se evidencia más que todo pues, en un contexto donde pues, da pues producto de unas álgidas elecciones en el año 2022 y un gobierno el cual también se ha marcado por altas tendencias polarizantes. Esto, como segundo punto, lo tenemos pues también en el que pues estas tensiones se intensificaron desde las elecciones presidenciales del 2022 y la transición de gobierno. Esto lo entendemos de que, pues, producto de que es un primero, pues, es uno de los primeros escenarios en el que las salidas de las élites tradicionales permitieron ampliar la competencia política. Y así lo que permitió fue favorecer el uso de entidades colectivas, lo cual permeó mucho más, pues de forma más fácil, de caracteres polarizantes el discurso. Y pues también nos permite identificar de que pues esta polarización se ha agudizado bastante en redes, pues en un escenario en el que pues X se ha convertido como uno de los primeros o el principal contexto en el cual se dan como estas batallas políticas entre pues, los individuos. Y en este mismo, pues este es un escenario también en donde el discurso toma un lenguaje bastante inflamatorio y de indignación hacia grupos externos. Ahora, en este contexto, pues en primera instancia, en segunda instancia debemos determinar cuál es la relevancia para la academia de esta investigación. Así lo que encontramos es que pues encontramos un gran vacío dentro de la literatura y pues identificándolo como de que pues la mayoría de los estudios dentro de la literatura lo que han optado es por un enfoque de momentos coyunturales, ignorando un cierto sentido de analizarlo de forma longitudinal. Es decir, no únicamente ver los picos de polarización producto de ciertos eventos, sea como los periodos electorales o ciertos pues, periodos de conflicto social, sino también identificar cómo varía esta polarización afectiva, entendiendo de que no es como un fenómeno constante en el tiempo, sino que puede tomar picos o valles o caídas, por llamarlo de alguna forma, en ciertas instancias del tiempo. Así, pues esto lo identificamos en dos estudios principales y en muchos otros más dentro de la revisión de la literatura, pero principalmente en los de Garzón Belandia y en los de Barreto Galeano, en los cuales se identifica de que se hace un análisis de la polarización efectiva únicamente entendiendo pues los contextos electorales y los picos producto de estos mismos, dadas las animosidades que se incrementan durante las elecciones. Ahora, ante este vacío, nuestra investigación lo que analizará es la polarización efectiva dentro de la red social X, pero ahora desde una perspectiva longitudinal. Y tomaremos como punto de partida o como momentos de análisis el ciclo electoral de 2022 y la posterior transición del gobierno de Iván Duque a Gustavo Petro. Sin ignorar también el gobierno del expresidente Iván Duque y del actual presidente Gustavo Petro. Ahora, pues este enfoque lo que nos permitirá básicamente identificar si el fenómeno de la polarización incrementa o disminuye después de una transición, evaluando cómo este proceso contribuye a la formación de ciertos grupos homogéneos y del aumento de la animosidad entre comunidades con posturas políticas opuestas. Así, determinamos la pregunta de investigación, que es cuál ha sido la variación de la polarización afectiva en la red social X, tanto en los discursos de los líderes políticos como en las interacciones de los usuarios durante el gobierno de Iván Duque, el periodo electoral de 2022 y el gobierno de Gustavo Petro. Específicamente en relación con los análisis que encontramos en la revisión de literatura, nosotros planteamos las siguientes hipótesis en aras de continuar con el análisis respecto al enfoque longitudinal. En primer lugar, que específicamente en los periodos electorales es cuando las retóricas de las élites políticas se asocian con un aumento de polarización afectiva,
principalmente evidenciable en las interacciones entre los usuarios en la red social X. Esto sugiriendo que los discursos de los líderes se intensifican las divisiones emocionales en momentos de alta competencia política. Específicamente, y esto lo explicamos nosotros como una subhipótesis, que durante el periodo electoral las retóricas tienden a dirigirse o a apelar al miedo como una emoción, o mejor dicho, como una herramienta discursiva dominante en campañas, que finalmente pues tiene como consecuencia precisamente este aumento en los niveles de polarización. Por consiguiente, tomando como consideración también pues las principales teorías establecidas y la revisión de literatura, identificamos también tres hipótesis producto de los planteamientos de principalmente de Wozzeck y Casas 2021, en el que pues identifican de que existe una asimetría entre políticas, entre políticos y grupos de individuos, en donde pues lo que nos permite plantear este plan, pues este punto de vista y esta observación es que pues muchas veces las retóricas de las élites políticas, quienes usualmente son quienes están más polarizados o se esperaría que dirijan un discurso bastante cargado de animosidad, las retóricas que estas, pues, que este grupo de individuos dirigen pues, hacia los usuarios de su propio partido, estarían más cargados de una emocionalidad positiva, es decir, de mensajes positivos hacia su propio grupo, mientras que pues, aquellos dirigidos hacia los usuarios de otros partidos, son partidos que no son afines al individuo, presentarían una emocionalidad más negativa. Ahora, dentro de esta tendencia y dentro de este pues, enfoque, pues hay otros estudios que consideran que la polarización afectiva es un subproducto de los ciclos electorales que se intensificaban, en el cual se intensificaban emociones e ideologías. Y ahora no únicamente pues observamos de que hay cierta asimetría entre líderes políticos e individuos, sino también pues observamos ahora de que producto de los ciclos electorales es que también se pueden identificar ciertas pues mayores tendencias a que el discurso sea mucho más animoso y que esté cargado de muchas más emociones negativas o positivas, sea pues hacia su propio grupo o hacia el grupo externo. En ese sentido, pues el aumento de la hipótesis que nos permite plantear este punto de vista y esta observación es que el aumento de la polarización afectiva en las élites políticas se relaciona positivamente con el incremento de la polarización afectiva entre los usuarios de la red social X durante el periodo electoral. Es decir, que en función de que las élites políticas se polaricen, puede que las retóricas que éstas posean incida en que los usuarios de la red social X se polaricen de la misma manera. Y por último, que la polarización afectiva en la red social X fluctúa a lo largo de los ciclos electorales, con picos en los periodos preelectoral y electoral y excesos relativos en el periodo postelectoral. Esto es lo que permite identificar de que pues, la polarización afectiva no se observa como una variable o un fenómeno constante, sino que puede tener picos y valles producto de pues, ciertos fenómenos que pueden pues, interferir. La tercera tendencia plantea el rol protagonista de las redes sociales en esa variación de niveles de polarización afectiva que hay en el medio, estableciendo como supuesto de que pues, estas plataformas de alguna forma condicionan al usuario para que participe de dicho fenómeno. Un primer pues, enfoque destaca el ejercicio interno que hacen las redes sociales, donde muchas veces se prioriza mostrarle información al usuario que sea consistente con preferencias que ya tiene establecidas, lo que hace que cuando se encuentre con opiniones distintas a la propia, tenga reacciones con emociones mucho más negativas de lo que haría si visualizara este tipo de opiniones de manera consistente. Por lo tanto, se puede establecer que la polarización afectiva en la red social X se asocia con un mayor grado de aislamiento de los usuarios en cámaras de eco. Estas cámaras de eco hacen referencia a esta misma burbuja en la que se guarda dicho usuario. Un segundo enfoque difiere un poco pues, de esa teoría de homogeneización del contenido que se destaca pues, en este tipo de estudios y en cambio plantea que muchas veces el algoritmo nos lleva a interactuar con individuos que están fuera de nuestro círculo en el que usualmente convivimos y nos arrojan pues a una guerra política de la que estamos forzados a tomar algún partido, fenómeno que se describe como partisan sorting. A partir de eso podríamos establecer entonces que un mayor alineamiento ideológico con identidades partidistas se va a asociar con niveles más altos de polarización afectiva en la misma red social. Y por último, se establece
que ciertos aspectos propios de la plataforma, como por ejemplo los criterios de viralización, muestran que esta estructura pues no solamente está filtrando información, sino que está amplificando de alguna forma el rechazo hacia lo opuesto, porque tiende a popularizar mensajes con contenidos hostiles, por lo que podríamos concluir que las publicaciones con retórica polarizante van a tener una mayor probabilidad de volverse virales en la red social que aquellas que usan un lenguaje mucho menos reaccionista. En cuanto a la metodología que se usó en esta investigación, pues establecemos que la recolección de datos, teniendo en cuenta que en la investigación se centraba en analizar pues, cuál iba a ser la variación de la polarización afectiva en la red social Twitter, ahora X, tanto en discursos de los líderes políticos como en usuarios en estos 3 periodos de tiempo que ya se han mencionado previamente, pues el origen de los datos lo obtendríamos a través de los contenidos provenientes de esta red, que se van a obtener a través de la API, que es un software que tiene toda esta información que será pues financiado por fondos institucionales que obtendremos pues a través de convocatorias. En primera instancia, en esa recolección de datos se van a identificar 2 tipos de grupos. Uno son los actores políticos, ya sea precandidatos, presidentes y líderes, que se definen pues según se define su alineación política a partir de su afiliación o partido. Y para los usuarios, como puede ser un poco más complejo establecer esta conexión si no están militando exactamente en un partido, vamos a hacer un indicador de afinidad a partir del porcentaje de retweets, citas y respuestas hacia élites de afiliación similar, la frecuencia con que mencionan ciertos partidos o candidatos y pues la misma biografía que tiene la cuenta. A partir de eso vamos a establecer 2 posturas, una oficialista y una oposición, y 2 tipos de grupos, el in-group y el out-group. El in-group que hace referencia al bloque político en el que hace parte el usuario, ya sea oficialismo o oposición, y el out-group que es el bloque rival de ese individuo. Posterior a ello, tenemos como unidad de análisis, pues que obviamente se van a recolectar los tweets de los usuarios más activos en la red, y la unidad serán pues los tweets individuales de estos usuarios o líderes políticos y las interacciones que ellos hagan. Entonces, como variable dependiente, vamos a tener la polarización afectiva, que se refiere pues a esa dinámica en la que se generan fuertes sentimientos positivos hacia el mismo grupo, que se acompañan de sentimientos negativos hacia el grupo contrario. La operacionalización de esta variable se va a hacer a través de, un Linguistic Inquiry and Word Count, que es un índice, lo que hace es calcular pues el porcentaje de palabras que van a estar asociadas con ciertas emociones. Es un índice que ya se ha utilizado previamente en otros estudios, con el que vamos a identificar dentro de un tweet qué palabras hacen referencias a emociones positivas o negativas. Este mismo índice se va a usar para identificar qué palabras se remiten ya sea al in-group o al out-group. Para esto se va a tener en cuenta 2 tipos de términos o categorías. Cuando yo digo ellos, estoy haciendo referencia al otro, al out-group. Y cuando digo nosotros, estoy haciendo referencia a mi grupo, al in-group. Cuando se cruzan estas 2 variables, emociones y categorías lingüísticas, se forman estas 4 categorías: exogrupo, positivo o negativo, y endogrupo positivo o negativo, que hace referencia a que se están enviando mensajes negativos o positivos hacia el externo o hacia el mismo grupo. Teniendo en cuenta todas esas variables, se obtiene un índice de polarización afectiva que va de 0 a 1, que se establece en la siguiente fórmula: 0 siendo la menor polarización, 1 siendo la polarización más alta posible. Por último, vamos a tener pues a las variables independientes, las cuales son 3 en este caso. En primera instancia, las emociones intergrupales que ya expliqué previamente, pero para que se entienda un poco más, en esta se utiliza nuevamente pues ese diccionario lingüístico que utiliza Garzón Belandia. Se identifican emociones positivas y negativas y estas se combinan con referencias lingüísticas para establecer pues estos 4 indicadores que se usan en la fórmula. Después tenemos el ciclo electoral, que es que esta variable se segmenta en la base de datos cuando ya los tweets pasaron por todo el proceso del ALP y ya tienen su índice establecido de polarización. Los segmentamos por periodos: los que se dieron en un momento preelectoral, en un momento electoral y en un momento postelectoral, teniendo en cuenta pues si fue antes de la campaña, durante la campaña o durante elecciones o postelecciones. Y aquí pues se van a ver si hay alguna tendencia, algún pico con estos periodos de tiempo y el aumento o disminución del ALP. Y por último, vamos a hablar de la viralización de los tweets, que es similar a como se hizo con el ciclo electoral. Cuando ya tengamos el nivel de polarización que tiene cada uno de los tweets, se va a analizar
cuántos likes, cuántos retweets, cuántas citas está recibiendo, cuánta interacción y views está recibiendo dicho tweet. Y a partir de esto vamos a establecer si hay alguna correlación entre los tweets más virales y los tweets que obtienen la mayor cantidad de polarización afectiva. Y para esto, pues también vamos a tener en cuenta dos tipos de modelos estadísticos. Uno es el modelo de regresión lineal, el cual permite estimar cómo están cambiando esos niveles de polarización en función de las variables independientes. Y el otro es un análisis de series de tiempo que va a permitir o nos deja ver cómo evoluciona pues el nivel promedio del ALP a lo largo del tiempo, evaluando pues si esa polarización sigue patrones de tendencia, que de la mano con la regresión lineal nos permite ver cómo, cuándo y en qué magnitud está variando dicha polarización a lo largo de estos periodos. En cuanto a los hallazgos, muy en relación con el enfoque longitudinal que hemos llevado a lo largo del análisis, principalmente se podrían dividir en hallazgos en relación al periodo electoral y los otros a los periodos pre y post elecciones. Específicamente relacionados con el periodo electoral, en cuanto a lo visto u observado previamente respecto a las elecciones de 2022, se registrarían entonces picos elevados de polarización con índices ALP superiores a 0.6, impulsados principalmente por las retóricas que apelan al miedo y exhiben emocionalidad positiva hacia el endogrupo y negativa hacia el exogrupo, correlacionadas con un aumento en la polarización entre usuarios. Y durante los periodos postelectorales, con niveles de polarización que descenderían a rangos medios o bajos de entre 0.25 y 0.50 puntos dentro del índice ALP, con un énfasis en discursos que se orientarían más bien hacia el futuro, que fomenten emociones positivas dentro del endogrupo, pese a la persistencia en la asimetría de las interacciones. Estos hallazgos, hablando principalmente en general de una evidencia de fluctuaciones cíclicas con picos en fases preelectorales o directamente electorales, seguidos de descensos postelectorales que se asocian mayormente a un aislamiento en cámaras de eco y a alineamientos ideológicos con identidades partidistas, así como mayor viralidad de publicaciones polarizantes. Como había mencionado previamente, respecto ya no únicamente al análisis longitudinal, sino específicamente a los comportamientos, hay tres tipos de puntos de análisis o de focos en los que nosotros nos centramos, que son, en primer lugar, el aislamiento y el alineamiento, que serían precisamente estas cámaras de eco que se forman entre los usuarios. En segundo lugar, la viralidad, es decir, dar prioridad a las publicaciones cuya retórica polarizante precisamente muestra mayor probabilidad de visualización. Y en tercer lugar, que la dinámica que fluctúa entre ciclos electorales, los efectos residuales que contribuyen a el entendimiento del fenómeno de erosión democrática y estrategias para mitigar la escalada afectiva en la red social X. Respecto a limitaciones, encontramos particularmente tres aspectos a abordar en cuanto a la investigación. En primer lugar, la validez interna de los índices que se utilizan puede no llegar a capturar la complejidad teórica de las emociones, como comentarios que no necesariamente tengan un carácter tan literal, por ejemplo, que utilicen lenguajes como ironía o sarcasmo, que pueden llevar a sesgos de clasificación, particularmente en sistemas, valga la redundancia, sistematizados, así como subestimaciones o sobreestimaciones del nivel de polarización, además de variables externas que pueden no estar directamente relacionadas con periodos electorales como crisis, protestas, movimientos sociales, etcétera, que también tienen un nivel de influencia respecto a la animosidad de las interacciones entre usuarios, limitando así la inferencia causal. En segundo lugar, están los aspectos de validez externa sobre la muestra, que se centra principalmente en dos grupos principales: las élites políticas dentro de momentos específicos
y los usuarios que reaccionan, pero que específicamente tienen mayor visibilidad dentro de todas estas interacciones. Esto podría marginalizar o sesgar la investigación de voces no políticas o de regiones marginadas, lo que restringe hasta cierto punto la generalización a otros contextos o a otras plataformas. Y finalmente, la limitación en obtención de datos respecto a las restricciones de acceso a la API-DX, que podría sesgar los datos hacia publicaciones visibles o ignorar interacciones privadas, así como presentar pues las restricciones de recursos y tiempo que afectan a la profundidad y extensión del análisis.